Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Buenas, disculpas por la demora. Estamos a la espera también de el arquitecto, a ver, el coronel, a ver. Queríamos darle la bienvenida desde el Colegio Público de Arquitectos de la provincia de Formosa a, a una sesión más de conversatorio de arquitectura, en este caso en la escala urbana, y vamos a tratar de comunicar el Besio Coronel y con Melina, su hija. Bueno, ellos se van a presentar, así que vamos a estar. Hola, Buenas, buenas, ¿cómo ¿cómo están? está? Bien, estaban esperando. ¿Cómo Estábamos están? esperando. ¿Todo Bueno, bien? muy Yo, bien. yo pensé que te arrepentiste. No, 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 no. No, estábamos preparando todo acá el lugar, así que, bueno, queríamos comentarle, ustedes también fueron parte del conversatorio de la semana pasada con el arquitecto Basilio Celia, donde estuvimos conversando un poco desde esta escala urbana y desde esta pandemia, algunas cuestiones significativas para poder mirar eh, esta crisis con ojos de oportunidades. En ese sentido, creo que uno de los aportes interesantes del arquitecto Basilio fue de poder hacer este quiebre de carga, digamos, pesada en las afueras de la ciudad, en el caso de las provisiones y cargamentos, camiones que vengan desde otros lados, tener la previsión de tener galpones o espacios, un equipamiento preparado donde lleguen los camiones, si son fríos o son de perecedero, o cómo almacenar eso y redistribuirlo a la ciudad ya en camiones más chicos para no romper las calles, para que los camiones grandes no estén circulando en calles muy angostas, ¿no es cierto? Y bueno, tener esa previsión con todos los ingresos y egresos de nuestra ciudad, siempre en las afueras. Él nos contaba que en un momento se había pensado del parque industrial como para poder hacer esa ruptura de carga, pero ahora el parque industrial nos quedó adentro de la ciudad. Esto como introductorio del aporte y de lo que pudimos conversar la semana pasada con el Arqui Celía. Ahora le damos la bienvenida a Luis y a Melina para que nos cuenten primero quiénes son y el porqué de este conversatorio. Bueno, buenas tardes, sobre todo. Bueno, yo soy el arquitecto Coronel, Luis Elvesio Coronel. Eh, la presento a mi hija que está a punto de recibirse, está esperando la oportunidad para presentar su tesis, que se va a referir la tesis a violencia, ¿cómo? Violencia de género. Violencia de género. Así es. Está trabajando sobre ese tema que está muy actual. Ella cuando empezó, fíjate vos que estábamos en una situación, ahora ya estamos en otra situación, que prácticamente lo que nos está pasando es como que intensificó el tema, Muy porque bien. se aumentó el tema de denuncia de violencia de género. Y bueno, ella quiere presentar un poco a los colegas su propuesta para la tesis, ¿no es cierto? Como Buenísimo. para dar a conocer. Y bueno, yo retomando, viste, lo que vos decías
de Celía, que él un poco estuvo hablando sobre el tema de la ruptura de cargas, ¿no es cierto? Sí, Me parece muy interesante eso, sobre todo, yo sé que hay un estudio de una planificación integral de la ciudad de Formosa, donde se plantea también, él tocó el tema de la circunvalación, que está previsto, creo, en el tema ese, la circunvalación. Y yo otra cosa que le agregaría también que hay que pensarlo es el ferrocarril y el tema de puerto también, combinarlo con eso, porque van a bien, ser ingresos, si es factible, ¿no es cierto?, en un futuro, que hay que tener en cuenta, entonces ya planificar para los tres que sirva el tema de la ruptura de carga, ¿no es cierto? No bien, solo camino, porque claro, también puede venir por tren o por barco. así es. Entonces, ver la No hace, forma. no hace mucho recuerdo lo que pasó acá en el Pontón, que fue un choque, o sea, chocó, impactó ¿no es cierto? Un barco de carga, ¿no es cierto? Y también tuvo algunos daños, se reparó, gracias a Dios, todo rápido y no pasó a mayores. Pero sí tenemos sectores donde por ahí se angosta, hay que ver qué proporción tienen que tener eh, ¿cómo es? Estos barcos para no complicar también nuestra misma terminal, la U que tiene que hacer para ingresar. Hay muchos, con el tema movilidad tenemos bastante para desarrollar, pues seguramente eso lo conversaremos en algo un poco más en detalle y por sectores. El urbanismo tiene tantas facetas y el precio, vos tenés mucha experiencia en el interior y en la provincia en general también. Eh, no sé Sí, si te por escucho. eso la parte no soy urbanista, ¿no es cierto? No me dediqué a eso, yo prácticamente me dediqué a la capacitación de las colonias aborígenes, o sea Ujú. que es Ah, mira, una para aborigen que para la ciudad. Dejé de trabajar en la ciudad para dedicarme un poco en exclusivo a la capacitación de esa gente, ¿no es cierto? Que no bien. conocía nada. ¿Y en qué sector fue eso, Luis? Y eso fue en la zona de Ramón Lista, que es el departamento más alejado de Formosa. Mira vos, Eh, qué experiencia, ¿eh? de no tener un conocimiento en la albañilería eh, y a través de un programa de la Unión Europea, que los beneficiarios, yo le daba capacitación a los beneficiarios y ellos empezaron a levantar las viviendas, ¿no? Que fue un programa también que también participó Celía. Celía participó en un comienzo de ese programa, que Ah, fue mira, uno. Yo me incorporé a los 2 años de haber comenzado el programa ese, que eran con construcciones de suelo cemento. qué Cuando yo me interesante. Che. incorporé, digamos, ladrillo común, que era más fácil realizarlo para la gente de allá, porque tenían el material ahí en la zona. El suelo de cemento ya tenía que venir material de otro lado, aparte con el calor actuaba de otra forma. Ah, mira, Eso es un poco lo que hablábamos ayer, que estuvimos charlando, lo de cómo se fue extendiendo la ciudad, ¿no es cierto?, hacia allá con la ruta 81 que la hicieron, digamos que la pavimentaron todo hasta Ingeniero Juárez, cómo fue creciendo la ciudad y cómo aún hoy se sigue extendiendo, digamos, con la infinidad de obras que se están haciendo en esa zona. sí. Eh, bueno, en ese sentido, plantear un poco la importancia de la planificación de las ciudades, ¿no es cierto?, del crecimiento y de que podamos, ahora que tenemos este espacio de proyectos y de estudio y proyectos, poder formar un equipo para comenzar, digamos, a plantear esas cosas, ir previniendo justamente que una organización territorial en esa parte de la provincia. Qué Bueno, interesante. me olvidé de presentarla, ella es Mailén, ¿no es Sí. cierto? Ella es profesora en ciencia de la educación, se recibió de profesora en ciencia de la educación. Qué Como le bueno. quedaba
su arquitectura, ahora está por ser arquitecta también. O sea que tiene la parte de pedagogía, me supera. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, lo importante que es esto que decía Maylem, de llegar a las comunidades más distantes con pavimento, con servicio, ahora está la fibra óptica, equipamientos muy interesantes, sanitarios, ¿no es cierto? Y también educativos, y de seguridad. Y en este sentido, creo que con todas estas conexiones, ya nos acerca un poco más y fíjense que si algún colega o alguien que esté en el interior, que si está ahora puede saludar, puede conectarse si tiene una buena señal y poder compartir con nosotros tal vez la experiencia desde esos sectores. Y qué interesante esto que nos contaba Elvesio, de esas construcciones eh, o sea, una cooperación comunitaria y una cooperación de toda la familia para poder construir esas residencias. Me parece muy interesante este rol que cumplieron los Basilio y vos en ese momento, de poder capacitar como maestros constructores a las personas que no tenían tal vez mucha idea de todo esto, pero se comprometieron porque era su espacio, su casa. Así que creo que lo comprometía a toda la familia, incluyendo también a cada parte. No sé si querés... Sí, em, el compromiso se asumía, se hacía una reunión, una asamblea con toda la comunidad, donde ellos realizaban el reglamento de trabajo. Ellos fijaban su horario de entrada, de salida, las sanciones, ¿no es cierto? Entonces, salía de la comunidad toda, reunidas mujeres, ancianos. En ese tiempo era muy importante el anciano, ¿viste? mira, Con la educación empezaron a aparecer los memas, entonces fueron perdiendo, no perdiendo importancia, perdió la tradición de ellos, que era, ellos tenían un consejo de ancianos, donde en la comunidad eran evaluados, ¿no es cierto? Cuando se comportaba mal un integrante de la comunidad, lo sometían a un consejo, que le daban consejos justamente los ancianos. Entonces, por eso ahí dejaban de tomar alcohol o la mala costumbre, digamos, claro. se encaminaba un poco la gente. Y Pero con el tema de que empezaron a tener la educación, los jóvenes, que esos ancianos pelearon por esa educación, entonces fueron ganando y sobrepasaron en la educación a los ancianos y como que ellos quieren tomar el mando ahora. Entonces los ancianos van perdiendo fuerza porque no tuvieron o no tuvieron la oportunidad de tener la educación que tienen ahora esos jóvenes, ¿no es cierto? Aparte, Y, y hablando el, esto, en esta cultura ya de ellos, ¿cómo era la intervención de la mujer en esos roles, en este proceso que ustedes pudieron experimentar allá? era una sociedad muy patriarcal. Pero fíjate vos Acércate, con el tema de acércate un poquito vivienda, más que se te vea, Elvesio. Estás un ¿eh? poco en la esquina. Acérquense un Y poquito más al medio. Sí. con el tema de la vivienda, fíjate vos una costumbre de ellos. Ellos cuando moría una persona en esa vivienda, ellos la desarmaban a la vivienda. Ah, mira. Es una cuestión que y ahí se realizó muchas viviendas con un sistema constructivo de madera que anduvo muy bien, que era madera fácil de desarmar y armar. Entonces Ah, ellos mira. desarmaban la vivienda y la armaban al lado. Ah, qué Anduvo muy bien interesante. ese sistema constructivo. Yo cuando llegué, ¿no es cierto? Ya, sobre todo después de una gran inundación, en el traslado de Potrillo Viejo a Potrillo Nuevo, se hicieron todas las construcciones con ese tipo de vivienda, que hasta el día de hoy están todavía. Bien. Mira, qué interesante. O sea, tenía entendido que hacían eso con las viviendas y las de El material eran... de madera del apacho que era producido en la zona, ¿no es cierto?
se la Mirá vos. trataba en autoclave, se le daba un proceso creo, sotado, no sé qué, porque allá el tema de la madera también hay un piojo de la madera, que come de la madera, entonces necesita esa protección. Bien. ¿Cómo es, Mailén? ¿Querés contarme en esta experiencia que ya seguramente lo habrás escuchado de tu papá, si es que comprendiste este rol de cada parte de la familia de poder intervenir o de qué manera, la importancia Sí, del compromiso de todos? Sí. eso retomábamos de la charla con Celía, digamos, el concepto este que él usaba mucho de la acción colectiva, ¿no es cierto? En la cuestión urbana, digamos, de cómo implica pensar en un proyecto común entre todos para hacer crecer la ciudad, digamos. Y eso nos lleva a pensar también en las nuevas necesidades que se van generando y que van generando y van requiriendo nuevos equipamientos. Bueno, y en ese sentido es que yo quería compartir un poco lo de mi tesis. Bueno, que como dijiste, que quiero defenderla, digamos, rendí todas mis materias y no puedo por esto de la pandemia, así que les quería contar más o menos y referirme a las casas refugio desde una perspectiva de arquitectura con perspectiva de género, que es un tema que está muy latente hoy en día, digamos, y que es necesario incorporarlo a la hora de diseñar. Mi tesis, junto con dos compañeros, requería que nosotros busquemos alguna problemática social actual a la cual responder, digamos. A partir de esa búsqueda de información, nosotros llegamos a un centro de atención a víctimas de violencia, donde trabajamos con un equipo interdisciplinar de psicólogos, abogados, asistentes sociales, que nos pidieron la refacción de esta vivienda que ellos readaptaron a un centro de atención, digamos. Bueno, y a partir de eso es que nosotros comenzamos a investigar cómo la arquitectura respondía a esta temática, ¿no es cierto? Que lamentablemente hoy sabemos que los femicidios cada vez aumentan más, con esta situación de la pandemia es aún peor, digamos. Y a través de esa investigación llegamos a lo que es la arquitectura justamente con perspectiva de género, donde me parece importante aclarar una cosa, porque por ahí siempre se escucha violencia de género y se lo Pero, asimila siempre a la mujer, digamos. Y el género, si bien nace con la militancia feminista, se refiere a una construcción social que nosotros hacemos de aquellas cuestiones, hábitos o valores que nosotros consideramos que son o femeninos o masculinos. Pero el género no solo está emparentado con el tema de la mujer, digamos, incluye a todos, a las personas mayores, a los niños, a los hombres, a los jóvenes, a todos, digamos. Bueno, en ese sentido nosotros llegamos a lo que son los refugios, que es lo que más o menos a mí me interesa compartir, que si bien nuestra investigación específicamente se dedicó de refugios a mujeres en situación de violencia, a mí me parece más interesante hablar ahora de refugios en general. Bien. Estos refugios que pensados desde la mirada desde una arquitectura con perspectiva de género, que es una nueva mirada, ya no esos refugios segmentados donde por un lado estaban los hombres, por el otro lado las mujeres, los niños aparte, digamos. Ahora se comienza a hablar de la mixtura de usos y de funciones. Estos refugios tienen, bueno, o sea, todos sabemos a qué se dedica un refugio, digamos, que es albergar a gente, ya sea o por problemas económicos o en situación de indigencia o porque sufrió violencia, lo que fuere, digamos. Estos programas lo que hacen hago un paréntesis ahí. Primero,
para que te venga un poquitito más y se te vea un poquitito más a vos también. Te ve también a vos, Elvesio. Eh, Segundo, para saludar a todos los que se van incorporando. También ahí vi algunas preguntitas que también ya en su momento vamos a exponerlo, vamos a ponerlo en la mesa. Y también este paréntesis incluye en esta pandemia, Melina, ¿no es cierto?, donde una situación de violencia de género puede llegar a ser un problema, porque si tenemos que estar en casa y no podemos salir y tenemos esta situación en casa, realmente tenemos que aguantar todas estas cosas o tenemos esta contención, este acompañamiento del cual seguramente nos vas a compartir, pero creo que también entra dentro de estas problemáticas actuales, digamos, o contemporáneas desde esta pandemia. O sea, también en este caso amerita a que se necesite un lugar donde me contengan. Totalmente. Nosotros hicimos la investigación en Argentina y hay leyes para crear hogares de protección integral. Hay una red de protección integral para crear estos refugios, pero de los 36 que estaban propuestos solo se hicieron 3 y en Buenos Aires. O sea, está bien, la densidad es mucho mayor ahí y quizás es ahí donde se ven los casos, digamos, pero también existe esta otra pandemia, digamos, que no podemos negar. Hay muchos organismos a los que vos podés recurrir, policía, el 137, el 144, un montón de organismos. Pero lo que faltan son los espacios donde la mujer pueda, con los hijos generalmente, salir y poder salir de esa casa, digamos, porque el tema de la exclusión de hogar y demás es un proceso largo de burocracia que la mujer a veces no tiene el tiempo para poder esperar que eso suceda, digamos. Entonces, lo mejor es que la mujer salga de esa casa, digamos. Bien. En ese sentido, estos refugios están pensados justamente para eso, para brindar contención, asesoramiento, para ayudar a que esa mujer recupere su autoestima para volver a reinsertarse en la sociedad como alguien independiente, que no necesita de su pareja, digamos, para mantener a su hijo ni para mantenerse a ella, digamos. Claro. Y bueno, entonces una persona tiene esta situación que la moviliza a buscar ayuda, encontrar un lugar y con qué me encuentro en ese espacio. O sea, yo llego a ese equipamiento particular, especial y contemporáneo de mucha necesidad de siempre, pero ahora se está trabajando en estos temas. ¿Y qué encuentro en este equipamiento particular? Bien. El programa básico depende claramente de la superficie, digamos, pero los que existen, nosotros hicimos un análisis de los centros que existen en el mundo, digamos, y la mayoría tiene una recepción-administración donde la persona que llega deja sus datos, la situación en la que se encuentra, cuentan con una dirección. Y hay algunos que tienen habitaciones para que la mujer se pueda quedar y si no son derivados o a hogares de niños, hogares de madres, casa cuna, etc. Pero los refugios en sí tienen habitaciones, tienen cocina, comedor, sala de reuniones, lavadero, todo para que una persona pueda vivir por un tiempo. Bien. ¿No es cierto? Bien, bien, bien. Ahora, como espacio contemporáneo, lo que se está planteando es que estos refugios comiencen, por ejemplo, a tener habitaciones mixtas. ¿Por qué? Porque por esta cuestión de género, hay muchas veces que si bien una persona es o un hombre o un varón, no se percibe como hombre o mujer. O sea, si yo soy mujer y me percibo como hombre, por ahí me es incómodo ir a la habitación de una mujer porque yo no me siento mujer. Esa es la cuestión de género, digamos, que confunde un poco a la gente, porque obviamente es un proceso de aceptación todo eso, no es fácil.
Qué, Bueno, y lo que se busca qué es bueno. justamente esto, lograr una habitación mixta, digamos, donde sea más inclusiva, donde las personas, si bien tienen su privacidad, también se sientan incluidas dentro de ese grupo que, en fin de cuentas, todos están ahí por alguna situación de emergencia. Así es. Lo mismo pasa con los baños, por ejemplo, que ahora muchas escuelas están integrando también el tema este de los baños mixtos, Ujú. que también es un tema bastante debatido, digamos, porque bueno, esto sin quitarnos, ¿cierto?, los baños exclusivos de hombre y mujer, digamos, es lo Ujú. mismo que el baño para discapacitados, tiene que estar, porque hoy la realidad que tenemos es otra. Así es. Bueno, y un poco referido a eso también me parece importante el tema de cuando se debate, por ejemplo, que en un shopping un papá no pueda tener un lugar donde cambiar el pañal a su hijo cuando va solo o con su hija, Claro, digamos, que claro, solo eso se encuentra en el baño de mujeres. claro. Mira vos. Ah, no presté atención en ese sentido. Hay algunos que sí que traen como un compartimento que dice familiar, o sea, ya lo incluyen a cualquier miembro de la familia, papá, mamá, dos mamás, dos papás, no, o sea, el tema es que es familiar. Pero sí, en algunos casos sí pasó esto, incluyen ese amoblamiento o ese lugar solamente en el sector de mujeres, sí, tienes razón. Claro, y es una cuestión que parece mínima, pero cuando a uno le toca vivirla es incómodo porque uno no sabe, el hombre, por ejemplo, que tiene una hija, no puede entrar al baño de mujeres y la nena Claro, no quiere ir al baño de hombres porque claro, no, o sea, no, claro, no es lo que se le enseña. Entonces, por eso son tan necesarios esos espacios, esa arquitectura, ese diseño desde la perspectiva de género. claro. A eso nos referimos con hacerlo más inclusivo. Mira vos. Bueno, estos refugios también tienen espacios, digamos, que son flexibles, que se pueden adaptar a diferentes funciones, proponen talleres ya sea de carpintería, pintura, las huertas que son muy comunes en este tipo de refugios para que la gente pueda también un poco liberar su cabeza, digamos, y Ujú. que cada uno decida, sea hombre o mujer, si lo quiere hacer o no. Si una mujer quiere estudiar carpintería, que estudie, donde nadie le va a decir nada, porque antes eso era como, era muy tajante, que era femenino y que era masculino. Ahora nosotros, nuestra generación, lo ve más flexible, pero antes no era así. Creo que conlleva también a que haya gente preparada en esos lugares para la contención, el mantenimiento, para el acompañamiento y la capacitación en estos oficios o recreaciones que tengan que hacer, que también tenga esta apertura y esta pedagogía o de acompañamiento para que no se sienta incómodo y se sientan siempre incluidos todos. Totalmente, eso es lo principal de estos lugares, digamos, de hacer sentir cómodas a las personas no discriminadas, donde cada uno pueda elegir lo que quiere ser y a lo que se quiere dedicar, digamos, y que también sea un disparador para poder salir de ese lugar y decir, ah, me gusta hacer esto, me quiero dedicar a esto. Así es. Y también, Además, bueno, sí, decime. no, en este caso estaba pensando en que en este proceso de transición en el que llega la persona, ya sea herida, lastimada o con alguna particularidad, creo que también tienen que haber personas profesionales o espacios o lugares donde ellos se sientan en confianza para poder contar lo que les está pasando y se sientan seguros ¿no es cierto?, acompañados. Totalmente. La mayoría de estos espacios cuenta con consultorios porque generalmente dan asistencia psicológica, asistencia legal también. Ah, mira, Y estos consultorios están pensados, digamos, desde una arquitectura sensorial, digamos, que ayude a provocar diferentes sensaciones en las personas que entran ahí, de calma, de tranquilidad. Se hacen consultorios especiales para los niños, porque muchas veces las mujeres que entran ahí van con niños, niños que quizás ya no son tan niños, sino que son más sí, grandes,
Entonces son espacios pensados, digamos, para cada uno de los actores que va a vivir ahí por un tiempo, digamos. Claro. Y también se tiene como un programa armado con diferentes organismos estatales para ayudarlos a conseguir un trabajo, a capacitarse para lograr después un trabajo. Prepararlos para salir. Ujú, claro, Claro, para sí, porque no se puede, digamos. Y bueno, en ese caso es importante la localización de estos centros, digamos, porque también hay un estudio atrás de eso, de el emplazamiento donde van a estar estos refugios, porque claro, eh, no es disponerlo donde encuentre un edificio existente, digamos, que es lo que ocurre actualmente. Generalmente buscan un edificio ya existente y lo adaptan a la función. no, claro, La idea es justamente que haya un lugar donde, si bien tiene que estar estratégicamente ubicado en la ciudad, tiene que también generar una sensación de seguridad, de confort, de privacidad para la gente que va ahí, digamos. claro, claro, claro. Esto además tiene que ir acompañado, bueno, del diseño de los accesos público-privado, porque no se pueden cruzar la gente que vive ahí con la gente que viene a hacer una consulta o que viene a visitar a alguna persona que está ahí adentro, ¿no es cierto? Perfecto. Y una cuestión también que es importante es la cuestión de la accesibilidad, digamos, de que alguien que necesite pueda llegar a ese lugar, que esté ubicado en un sector que quede cerca de donde pasa el transporte público, ¿no es cierto? Todos sabemos que hay rutas que todos los colectivos pasan, digamos, porque son estratégicas dentro de la ciudad. Sí, Y a su vez que estén cerca de otras instituciones como son hospitales, como es el tema de escuelas. Los vecinos del barrio tienen que saber de qué se trata el lugar, digamos, que se está instalando ahí, porque también es raro ver gente que entra y sale todo el tiempo, digamos. Si hay niños, hablar con esa escuela de que el chico va a ir por un periodo de tiempo X, que quizás no claro. haga todo un año en esa escuela, o sea, centros de salud, no sé, la policía, se trabaja como en una red, digamos. Claro, mira vos. Eh, Ahí están compartiendo respecto a, dice, en Reconquista vimos un shopping que tenía baños exclusivos para niños. Sí, se está usando así. También en cuanto a, también la higiene es muy importante porque no es lo mismo, ¿no es cierto? Los chicos, cuando hacen pis o lo que sea, tener en cuenta también la higiene para con los adultos que tal vez viene de justamente toda esta violencia y esta situación o lo que sea. Creo que esta compartimentación también de adultos y niños creo que va a ayudar mucho a la higiene para que los niños, los chicos, tengan su espacio también con inodoros más chicos, la barrita o la mesada también un poquito reducida. Es lo que un poco estaba hablando seguramente Maylene también de... De Reconquista, ¿quién se conectó? Porque yo pertenecía al colegio trabajé Sabía en el que colegio de Reconquista. Sabía claro, que estaba por ahí Malabrigo, no me acuerdo en qué parte de Santa Fe también ibas a sentirte tocado con ese sector, con esos pagos. Sí, Eh, sí, pues, no, es Santiago o Belén de Red Coporá estaban compartiendo eso. Y justamente ya que hablaste, acá tengo una preguntita para vos de Enebrito FSA que nos dice, hola, buenas. ¿Cómo es el entrecruzamiento entre el saber académico con el saber popular? ¿Cómo es esa participación mutua en la comunidad? Esto que ustedes fueron a hacer al interior, el Besio, y que se encontraron con ustedes desde lo profesional, pero se encontraron con esta realidad comunitaria que más o menos vos lo estuviste contando, pero es bueno entender que lo cuentes, digamos, un poquitito sobre ese saber sobre todo, sobre popular. todo tratar de entender, viste, a las personas de la zona, porque tienen, o sea, tienen su tiempo para escuchar. Nosotros hablamos rápido,
ellos necesitan un tiempo para escuchar y procesar y después te contestan, ¿viste? Porque vos cuando hablás con una persona del oeste, generalmente hablan lento. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el tiempo para procesar lo que vos le estás claro, diciendo. Entonces, a veces vos les repetís 2 o 3 veces y en lugar de hacerle bien, les haces mal porque no te escuchan, ¿viste? Porque están procesando lo que le dijiste primero. claro, Ese, claro. eso es fundamental, ¿viste? Y sobre todo adaptarte a sus costumbres también, porque es eso. El tema está en que también vos tenés que adaptarte un poco a su costumbre, no que ellos se Totalmente, adapten a tu pensamiento, ¿viste? Sino claro. también que ellos vienen ya y subsistiendo por muchos años así de esa forma de vivir, y ellos lo que predomina es la solidaridad en ellos. La Claro. solidaridad es, es importantísimo para ellos, la solidaridad, ¿viste? Me recuerdo, El compartir, eso es fundamental. Si bien entre ellos por ahí se tienen mucha envidia, pero cuando necesitan la solidaridad de compartir, son una piedra pétrea, ¿viste? Que no la desarma. esto que me contás de cómo nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura, nosotros no podemos decirle cómo vivir a las personas y a las comunidades. Me recuerda a una materia que antes era optativa y ahora creo que es, por suerte, una de las materias obligatorias, que era vivienda popular. No sé si lo tuviste, Mailén, ahí en la UNE. Donde ahí conversábamos justamente de estos temas, donde nosotros le podríamos diseñar desde el Instituto de Vivienda, lo que sea, una vivienda, ¿no es cierto?, donde acá está tu cocina, le mostramos o lo que sea, y por ahí ellos tienen, por ejemplo, su cocina afuera. Dando un ejemplo, decir, bueno, yo tengo mi mesada que está abajo de un árbol, pero está al aire libre. ¿Por qué? Porque tengo muchos chicos y están jugueteando, correteando, donde por ahí no están los límites marcados como en una propiedad privada o en un loteo como tenemos nosotros, sino que es abierto, con mucha naturaleza, con muchos entonces uno tiene que estar atento a dónde están, bájate de ahí, vení para acá, no te vayas tanto para allá. Entonces esa atención que tenía esa mamá o la persona que le tocaba cocinar, tenía que mientras hacía sus quehaceres de la cocina, mirar dónde estaban los chicos, qué estaban haciendo. Entonces nosotros no podemos encerrar toda esa situación en una cocinita de 2 por 1 o lo que le pongamos de cocina. Por eso de ahí salen ahora los nuevos diseños en los institutos, inclusive de los fogones, de los sectores abiertos donde podés cocinar mientras mirás hacia el patio, hacia el lugar. Entonces creo que esa apertura se va dando. En el caso de contanos, Helvecio, porque vos cuando nos contaste un poco el tema de cómo ellos se tratan, cómo ellos interactúan, no nos contaste nada de qué rol cumple la mujer. ¿También se incorporaba a esas reuniones? ¿Era parte Bueno, de esa construcción? referido a la mujer, por ejemplo, con el tema de los partos en el oeste eran domiciliarios, no querían saber nada de hospitales, nada domiciliario. Acá, o sea, por el Ministerio de Salud se logró hacer los enfermeros aborígenes, digamos. Yo hice una sala de parto en el lote 8 y la construyeron todo con aborígenes. Eso sirvió mucho para que las mujeres se apropien de ese lugar, que vayan a la consulta, porque si Mirá. no, o a parir, digamos, a esa sala. ¿Por qué? Porque vieron en una placa que decía fulano, 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 integrante de la comunidad. Entonces se apropiaban, o sea, iban con más confianza a ese lugar, Sí, porque sí, estaba sí. construido por ellos. Y lo mismo pasa en las construcciones de la escuela, esas cosas. Cuando ellos trabajan en la escuela, la valoran más, ¿viste?
Así Cuando es. llevas gente de acá, pones todo gente de afuera, seguro que te van a cascotear, te van a romper, porque le da bronca, ¿viste? Porque la gente de ellos no trabaja. Y Esa es las mujeres en las casas, cuando tenían que hacer estas cooperativas trabajaban con, la mujer hace todo. Allá la mujer wichí hace todo. El hombre, lo que pasa es que, claro, el hombre estaba preparado para cazar, para pescar y a recolectar frutos, y la mujer era la que quedaba en casa, y hace todo. Sí, en los programas Y eso ahora, él nos contaba, siempre me cuenta a mí, digamos, cómo la mujer se empezó a involucrar también en la construcción de sus propias viviendas, digamos, que antes quizás la mujer no hablaba, solo hablaba el hombre, y a partir del programa este de la Unión Europea, las mujeres comenzaron también a formar parte de la construcción de esas viviendas. qué bueno. porque las reuniones esas, porque por lo general la mujer no hablaba, la mujer Ujú. no hablaba, hablaba el hombre cuando se tenía que expresar a un blanco. Y en esas reuniones empezaron a hablar las mujeres, digamos, empezaron a participar. Incluso algunas por ahí se enfrentaban con sus maridos, sus compañeros, Ujú. porque Y sí, bueno, ahora ya va cambiando el tiempo, ya tienen la televisión, tienen la internet, tienen teléfonos, todos van cambiando, ¿no es cierto? Pero la juventud, pero son procesos largos, se necesita tiempo para que, pero claro, hay que insistir, claro. Pero qué importante esto de cuando uno se compromete a algo, lo ve desde, no te da lo mismo, ¿sí? No te da lo mismo que la cocina esté acá, que el baño me lo lleven para allá o que me lo hagan de esta manera, porque yo trabajo así y yo necesito tener mis cosas entonces ahí no hay género. Y en este sentido vamos a entrar a un tema otra vez con Mailén de poder decir cómo dar estas características a los espacios. Y esto vamos a hablar del albergue, estamos hablando de estas residencias o de un espacio o de cualquier lugar que ahora tengamos que diseñar. Tenemos que diseñarlos con esta mirada, ¿no es cierto? Con esta apertura. No sé si esto que podemos, no que el baño o la cocina son de la mujer, la parrilla y no sé, hay sectores para unos o sectores para otros. Y bueno, donde inclusive en el mismo quincho, en la misma parrilla, el hombre hace el asado, bla, 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 y la mujer hace la ensalada. Esa clase de cosas creo que van se van minimizando de a poco y incluyendo con una apertura mucho mayor. Entonces vamos a tratar de volver a conectarnos con ellos. A ver, ahí está. Bueno, y conversábamos de esto con respecto a los espacios. Sí, seguimos, Mailen. No sé, estaba comentándoles esto de qué carácter o qué prejuicio estamos dando muchas veces a los espacios, que la cocina, que la parrilla, que esto es de varón, esto es de mujer, esos sectores, ¿no es cierto? Y creo que hoy el hombre que cocina y le gusta disfrutar de lo que hace, o que tenga que atender a su familia, a su hijo, a su hija, pensar ya no tener este prejuicio en el género. Contanos un poco sobre esos conceptos, Mayra. Claro, sí, bueno, un poco ver la mirada que se está teniendo. Un ejemplo es la cocina, digamos, que antes era como apartada o lo que se llamaban los espacios servidores o el lavadero, como que tenía que ser lo que esté más alejado, más afuera de la casa. Y hoy en realidad la cocina incluso es el centro de una casa, digamos, desde donde vos podés controlar todo lo que haces, donde podés compartir con la familia, mientras uno está cocinando, el otro, no sé, está trabajando y así, digamos. Y el lavadero también ahora hay como
una cuestión más de flexibilidad también en el lavadero, digamos, entran los chicos, por ahí se convierte en varias cosas, no sé, o sea, los espacios fueron mutando mucho también y se fue flexibilizando mucho el uso que se le da a cada uno de los espacios. Con esto de los freelancers y demás, digamos, vemos como las propias habitaciones se convierten en oficinas, entonces todos queremos que todo esté bien diseñado, digamos, para poder usarlo constantemente. Y ahí entra la flexibilización que hablaba Celia el otro día también, viste, que una casa tiene que ser, ahora tiene que ser muy flexible, y más en estos tiempos que se vienen va a tener que ser muy flexible la casa, ¿viste? Reconvertirse espacio, ampliarse, ¿viste? De la noche a la mañana tiene que a lo mejor sufrir varios cambios, ¿no es cierto? Claro. Fíjate vos que en Europa, por ejemplo, se están haciendo balcones para colgar. O sea, hay empresas que se encargan de vender balcones porque la gente está encerrada y necesita salir. Entonces van, instalan los balcones y esa ventana ya la hacen puerta-ventana. Entonces ya tiene una pequeña salida, ¿viste? Porque este encierro está volviendo loco a todo, ¿viste? Entonces se están haciendo terrazas para hacer huertas y jardines para que la gente salga de ese encierro, ¿viste? Por lo menos vaya a la terraza, ponga una plantita, ya la cabeza ya se despeja, ¿no es cierto? Se incorpora una actividad. Ajá, sí. Se está haciendo, hay arquitectos, ¿viste? Que están diseñando esas cosas, ¿viste? También. O sea, y eso entra en la flexibilización también de lo que esto que hablaban ustedes de volver al metro cuadrado de espacio verde por persona, digamos que en ciudades grandes no existe el patio verde, no existe el jardín, digamos, nosotros somos los que tenemos las ciudades chicas, digamos, pero ellos ponen plantas para recuperar un poco de ese verde, ¿no es cierto? Que no lo tienen. O sea, se habla de ventilación y iluminación cruzada, ¿viste? Y cada vez más amplia, ¿viste? Ahora con lo que se viene, ¿no es cierto? Suponete las escuelas tienen que tener más iluminación natural, ventilación natural. Eso es lo que se está proyectando en los grandes países desarrollados, ¿no es cierto? Pero Pregunta, nuestra escuela, ¿viste? Que estamos haciendo, está bien, son bastante, o sea, acá no hay ese problema, tanto, ¿no es cierto? Porque allá se trabaja en varios niveles, qué sé yo, pero acá, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿viste? O sea, nosotros estamos para trabajar en cualquier lado, entonces hay que tenerlo en cuenta también eso. escuchar la preocupación del arquitecto Enrique Burgos. Dice si los balcones cuentan con parrilleros. Así que en este sentido. Bueno, eso depende del arquitecto diseñador. Si se anima a diseñar con parrillero, tiene que ir con parrillero. O sea, Claro. eso ahí está la inteligencia o el diseño del profesional, ¿no es cierto? Si son balcones argentinos, ¿viste? No, aunque todos están incorporando este pequeño espacio que también se va, creo que tomó un lugar muy particular en Brasil, en varios lugares los departamentos ya vienen incorporados la parrilla. Creo que es buen punto, Quique, en este sentido, creo que así como dijimos que los nuevos espacios que se venían como el playroom, el home office, el lugar donde hacer el atelier, el lugar donde hacer meditación o ejercicios físicos. También creo que esto que decía Mailén, de acercar ese lavadero o quincho que estaba re lejos, ya es como que vamos incorporando en varios diseños. Yo observé y también propuse donde tenía el lavadero incluido, incorporado a la cocina, a la barra de la cocina, y también muchas veces
en la parte caliente vieron que tienen sectores la cocina, en la parte caliente también venía ya con un horno ecológico o con una parrilla, ¿no es cierto? O la accesibilidad más con una buena campana y que tenga un tiraje bueno, no tenías olor en el lugar. Creo que Fíjate son, vos, en la zona de que yo vengo, digamos, se usa mucho la estufa a hogar, ¿no es cierto? En invierno sobre todo. Pero acá no hay que pensar en eso, pero fíjate vos, que hacían una parrilla, la forma de la estufa a hogar, entonces mientras calefaccionaban con el hogar, se hacía el asadito en el hogar de la casa, ¿viste? claro, 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 con un tiraje no sale olor para ningún lado, ¿viste? claro, Y es para claro. calentar la casa y te hacer el asadito adentro en el living de Y tu en, casa, ¿viste? y en ese espacio ya no es o de la mujer o del varón ese sector, sino que está toda la familia, puede estar cualquiera de ellos operando cualquiera de los sectores de los espacios. Así que en este sentido creo que la apertura de género en los espacios va cambiando y va enriqueciendo muchísimo también la forma de verlo. Estamos quitando un montón de prejuicios que por ahí venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que nosotros ya como proyectistas tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar. Así que ahí Julio Benítez te está saludando, el Besio, qué grande el Besio, dice Malabrigo a full, excelente, te está saludando. Nora te dice muy interesante, Maileni, oportuno el tema de tesis, felicitaciones, creo que es un tema muy importante. Así que bueno, creo que dio lugar a esto y a lo que compartía el Besio al principio de decir cómo al proyectar los espacios hay que comprometerse con la cultura o la idiosincrasia o el uso que le va a dar el usuario a ese espacio, a ese equipamiento, ya sea residencial, sanitario. Claro, por ahí cuando yo hablo de equipamientos, estoy hablando puede ser, son eh, diferentes construcciones o edificaciones para diferentes usos. Hay equipamientos residenciales que son casas, todo lo que sea habitable o domiciliario. Después están equipamientos de seguridad, que puede ser comisaría, ¿no es cierto? Toda la parte de la fuerza, equipamientos sanitarios, ahí se incluyen los hospitalarios, centros de salud o lo que sea. Bueno, son los diferentes usos que los equipamientos, que son estas construcciones, estas edificaciones, cumplen ese rol en ese uso de suelo. Y después está toda la parte de infraestructura, que son las redes que sirven con agua, cloaca, electricidad, ¿no es cierto? Toda la parte sanitaria. Aclaro esto En ese, para aquellos que... Sí, 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 Maylen. no, Mira, hablando de equipamiento, ¿viste? Lo que se está viniendo, se vienen materiales antibacterianos, ahora se está trabajando con materiales antibacterianos, plata, cobre y dióxido de titanio. Ya la baranda de la escalera, en los aeropuertos, las puertas, los picaportes, todo eso se están trabajando con esos materiales porque por el tema de la contaminación, ¿no es cierto? O sea, Bravo. y sobre todo ahora en los espacios públicos, los juegos de los niños se tienen que desarrollar en esos materiales. Por ahora dice, bueno, va a salir caro, pero el tiempo dice el mercado lo va a acomodar, se va a abaratar eso. Pero por ahora, o sea, los países desarrollados, o como sea Corea, los países más tecnificados, ya lo están desarrollando esos juegos, con materiales Así es. antibacterianos, no sé. es Así es. muy interesante, me parece, ir relacionando los temas, porque esta arquitectura con perspectiva de género también salta a una escala que es el urbanismo con perspectiva de género, donde lo que se busca son ciudades más seguras, espacios públicos
más cercanos a los barrios, digamos, justamente para esto, para lograr como una mayor sensación de seguridad de las personas al salir de la casa, ahora con el tema de que no tiene que haber aglomeración de personas. Es importante que las ciudades tengan en cuenta, ya que se tienen que diseñar nuevos espacios con nuevos materiales, también ir pensando en esta cuestión de género, de que hay una parte de la ciudad que es más vulnerable en el sentido de la inseguridad, los niños, las personas mayores, generar espacios accesibles, los espacios públicos que tengan corredores seguros, digamos, iluminados, para justamente que en esta nueva etapa que nos toca, digamos, se tengan en cuenta todas estas cuestiones, no solamente el tema del distanciamiento social, porque eso también trae otras consecuencias, digamos, que quizás hoy en día no se visibilizan en la tele, porque no es como lo más importante quizás, pero existen, digamos, y nosotros, que somos los que vamos a planificar, que tenemos que tener una visión a futuro de lo que va a ser la ciudad, ir considerando todas estas cuestiones. O sea, me parece sumamente importante que se incorporen en el diseño tanto de género, seguridad, no sé, Sí. espacios recreativos y un montón de cuestiones, digamos, que hacen a la ciudad. Siempre que conversemos, entonces vamos a ir incorporando algunos puntos desde el principio. Siempre tenemos en cuenta a los espacios, siempre con la necesidad de este uso comunitario o colectivo, como lo llamábamos, de tener siempre en cuenta al otro, ya sea al adulto, al joven, al niño, a la mascota, a la naturaleza, y en esto hablábamos de los jardines productivos y ahora incorporamos también esta mirada desde todas las escalas, ya sea en detalle residencial o de uso, como también en la escala urbana, tener al género, a una mirada del género también como esa apertura, porque cuando uno tiene una necesidad, una urgencia, sale a buscar ayuda y uno no puede estar mirando si es varón, si es mujer o cuál es su situación o lo que sea. Uno tiene que contenerlo y en este sentido necesitamos equipamientos para poder contener en este aspecto y pensarlo así. Sí, el transporte público también es fundamental, o sea, desarrollar veredas, digamos, que sean continuas para o las personas mayores o una mamá que tiene que salir con su hijo en un changuito, digamos, que esas garitas estén en condiciones. Nosotros que tenemos temperaturas tan altas, que tengan un techo, un resguardo mientras se espera ese colectivo, digamos, tener un control de la frecuencia de paso de esos colectivos también, porque sabemos que por ahí tenemos que salir y volver a determinada hora porque el chico tiene que ir a la escuela. Son todas cuestiones que influyen, digamos, y que hacen al buen funcionamiento de la ciudad. Así es. Y para cerrar, lo que me parece fundamental es que toda esa planificación hay que hacer entre los distintos actores que hacemos a la ciudad, digamos, ya sean nosotros los profesionales, arquitectos, los ingenieros, los agrimensores, los organismos estatales que intervienen en la planificación, digamos, porque hoy ya no se puede hablar de una rama que diseñe, sino que sí o sí tiene que ser un equipo interdisciplinar el que trabaje. Así es, teniendo en cuenta esto que nos contaba el Besio al principio, esa comunidad que cuenta sus inquietudes de cómo vive, cómo usa los espacios, cómo reglamenta, cómo tienen esquematizado su día a día, creo que también en la escala urbana necesitamos, como dice Maylén, esta mirada multidisciplinar donde todos puedan dar su mirada, y el urbanismo es tan amplio que da para que todos podamos compartir nuestra experiencia y dar nuestro foco. Acá, MBS 0308 dice: en la ciudad de Resistencia aprobaron un proyecto de actividades culturales donde los ciudadanos pueden asistir con auto. Habría que pensar en estas actividades que requieran de grandes superficies. Sí.
también. Vamos a ir hablando de otras temáticas y en los próximos conversatorios vamos a abordar más de esto. En esta ocasión nos abocamos un poco a esta mirada desde la arquitectura o desde el marco de la arquitectura del género para poder ampliar un poco e incorporar un tips más. Desde ya le agradecemos Elvesio y Mailén por su participación y por todo lo que nos pudieron compartir. Nos vemos en la próxima.